Muy buen día, jóvenes. Que Dios pueda bendecir la vida de cada uno de ustedes. Este día en nuestra clase de psicología vamos a retroalimentar nuestro segundo tema. El tema es el aprendizaje permanente y conocemos que la palabra aprendizaje significa una adquisición nueva, algo novedoso para nuestra vida, adquirir qué, conocimiento, adquirir información, etcétera, etcétera. ¿Y por qué permanente? Porque se vuelve algo continuo. Desde el momento que usted nace, usted tiene la capacidad de poder aprender. Aprendemos desde que somos unos bebés. Aprendemos a actuar o a accionar, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos. Aunque en ese momento no podamos ni caminar, ni de repente hablar, pero sí podemos tener otros gestos que pues nos hacen adquirir un aprendizaje. A lo largo de su vida nosotros adquirimos o formamos parte de este proceso que conocemos como aprendizaje permanente. ¿Por qué? Porque el aprendizaje está en todo lugar, siempre y cuando nosotros podamos interpretarlo de la mejor manera, adquirirlo para nuestra vida y sobre todo practicar lo que hemos aprendido. ¿Cuál es el primer círculo social donde usted aprende o adquiere un aprendizaje permanente? En su hogar. ¿Con quiénes? Con los miembros de su familia. Hablamos de mamá, papá, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, tíos, etcétera. Dependiendo el tipo de familia en la que usted viva, ¿verdad? O con la que usted conviva. Entonces, el primer círculo social, repito, donde nosotros desarrollamos el aprendizaje permanente es en la familia. Nuestro segundo círculo social, donde estamos en un constante aprendizaje o en un aprendizaje permanente, es en los centros educativos. Es por esto que esto usted lo tiene copiado en su cuaderno, que decimos que el aprendizaje permanente está íntimamente ligado o interrelacionado con el proceso de educación, porque desde que usted ingresa a un centro educativo, primeramente de educación prebásica, usted adquiere conocimiento, usted adquiere aprendizaje, usted adquiere cambio de actitud, usted adquiere valores que le son transmitidos primeramente desde su hogar y ya encontrándose en un centro educativo por sus docentes, por sus compañeros también, ¿verdad? Entonces, usted desde ese momento está siendo partícipe de un aprendizaje permanente y decimos que también durante su educación básica y por ende en su educación media y superior, que usted se encuentra en la educación media, eso ya lo sabe, estamos en un constante aprendizaje y durante el largo de nuestra vida o durante los años que Dios nos permita vivir, nunca dejamos de aprender, jóvenes. Entonces ya podemos ser adultos, ya podemos ser ancianos y siempre va a haber algo novedoso y siempre hay algo que nosotros no podemos hacer, pero sí podemos aprender. Siempre hay algo que nosotros podemos cambiar o podemos mejorar y sobre todo siempre hay algo que podemos adquirir para nuestra vida, siempre y cuando sea algo bueno, ¿no? El aprendizaje permanente también nos permite, jóvenes, ser partícipes de lo que conocemos como competencias, siempre y cuando sean sanas y buenas. ¿Competencias de qué tipo? En un aula de clase, por ejemplo, nosotros podemos ser competitivos. Significa, ¿verdad?, que vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, desenvolvernos de la mejor manera posible. Eso nos hace ser personas competitivas y eso se lo permite primeramente su estado físico, emocional, sentimental, etcétera, y por ende el grado de aprendizaje permanente que poseamos. Entonces, que está ligado pues básicamente a algunos valores. Valores como la responsabilidad, valores como el respeto, valores como la sinceridad, valores como la motivación, como el trabajo, que es el valor que estamos hablando esta semana, ¿verdad? Recordemos que estamos hablando sobre el valor del trabajo. El aprendizaje permanente está íntimamente ligado, jóvenes, al trabajo, porque si nosotros no trabajamos y si nosotros no nos esforzamos, difícilmente vamos a poder adquirir un aprendizaje para nuestra vida. Pero bien, el aprendizaje permanente, usted lo tiene en su cuaderno, tiene ciertas características que lo hacen ser mucho más interesante. ¿Cuáles son esas características que posee el aprendizaje permanente? La primera característica, y la vamos a definir después,
La primera característica es la formación y vamos a ver de qué trata esta interesante, ¿verdad?, característica. La siguiente característica del aprendizaje permanente es la difusión. También vamos a hablar más adelante de qué trata. Tenemos también la característica lúdica. Vamos a definir de qué trata la parte lúdica de todo ser humano ligado al aprendizaje. Siguiente característica, tenemos la característica social, que como su nombre lo dice, pues está íntimamente relacionado o se pone. Bien, retomando, la siguiente característica del aprendizaje permanente es el aspecto social. Y por último, la quinta característica del aprendizaje permanente es el artístico. Bien, hemos mencionado exactamente las 5 características. Las 5 características que definen o en las que se clasifica el aprendizaje permanente. Vamos a ver de qué trata cada una de ellas. Formación. Cuando escuchamos la palabra formación nos estamos definiendo al verbo formar. Cuando nosotros nos empezamos a formar en las diversas áreas de nuestra vida. Esta característica del aprendizaje permanente nos permite a nosotros desarrollar la capacidad crítica, nos vuelve personas mucho más pensantes y eso nos permite discernir de repente o interpretar de la mejor manera algunos aspectos en los que se necesite que nosotros analicemos o pensemos un poco más. Entonces, la característica formativa también está íntimamente relacionada a la conducta que nosotros tengamos o poseamos. Bien, la segunda característica es la difusión. Como les dije anteriormente, la difusión proviene o viene de la palabra o del verbo difundir, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata esto? Nosotros llegamos a X comunidad o a X ambiente o círculo social y ¿qué pasa? Empezamos a adoptar cosas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque las demás personas difunden esto, ¿no? Igual nosotros en algún momento de nuestra vida difundimos aspectos, por ejemplo, como recursos culturales, parte de las costumbres, ya puede ser en gastronomía, en religión, ¿verdad? En cualquier índole social. Esto se transmite de una generación a otra y también se transmite de una comunidad a otra. Entonces decimos que difundimos, ¿verdad? Nosotros difundimos qué es lo que nos gusta hacer, por ejemplo, como sanmarqueños, qué es lo que nos identifica como sanmarqueños, qué nos gusta hacer. Yo recuerdo que en clase nosotros hablábamos específicamente en este aspecto, hablábamos específicamente de los juegos florales que se da pues aquí en San Marcos. Entonces eso es parte, ¿verdad?, de una difusión de lo que es nuestra cultura, ¿verdad?, de lo que somos nosotros como sanmarqueños. Bien, el siguiente aspecto es o característica son los lúdicos o el aspecto lúdico, ¿verdad? ¿De qué trata eso? Básicamente este aspecto favorece el desarrollo corporal. Estamos hablando de toda actividad física, ¿verdad?, que requiera de nuestra motricidad gruesa, así también de nuestra motricidad fina, misma que yo explicaba en el video anterior de la retroalimentación del ciclo de vida. Entonces, toda actividad lúdica, como por ejemplo una excursión, un picnic, una mañana alegre en un centro educativo, etcétera, etcétera. Todas las actividades que nos permitan o nos fomenten la recreatividad están enfocadas en la característica lúdica del aprendizaje permanente. La siguiente característica es la característica social y tal y como su palabra lo dice, ¿verdad?, está relacionada a la vida social que tengamos o llevamos desde que somos niños hasta que llegamos a la última etapa de nuestra vida. Entonces es una necesidad, esta también, además de ser una característica del aprendizaje permanente, es una necesidad que tenemos todos los seres humanos de socializar, de convivir, de compartir con las demás personas. Entonces formamos parte de este aspecto muy importante del cual nosotros adquirimos un aprendizaje inespecífico porque puede ser, ¿verdad?, de diversas formas,
en diversas áreas, etcétera. La última característica del aprendizaje permanente es la característica artística. ¿Y esto qué es lo que permite? Pues permite las expresiones de los sentidos. ¿Y cuáles son nuestros sentidos? Ya los conocemos, ¿verdad? Y sabemos que únicamente necesitan un poco de motivación o un poco de estímulo para poder desarrollarse con mayor habilidad o agilidad. Entonces, decimos que toda expresión que nosotros hacemos con nuestro cuerpo es parte artística. Recuerdo yo que mencionábamos en clase los gestos, los ademanes, inclusive el movimiento de las manos, ¿verdad? Nuestras expresiones faciales, todo eso es parte de un aprendizaje que nosotros hemos adquirido o que nos identifica como seres humanos, y es parte del arte, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una obra en específico, sino que puede ser cualquier otra actividad que nos permita demostrar nuestro arte, ya sea para escribir, para leer, para en la poesía, en la pintura, en la escultura, en la música. Entonces, en todas esas áreas nosotros podemos adquirir lo que conocemos como un aprendizaje permanente. Entonces, recordando, ¿verdad? 5 características específicas del aprendizaje permanente, recordando también que el aprendizaje permanente está íntimamente ligado al proceso educativo que como seres humanos nosotros tenemos o poseemos. Bien, ¿qué es la única asignación que usted va a hacer para este día? Además de mandar su evidencia, como todos los días lo hacemos, donde usted esté viendo este video en YouTube, me va a decir en cuál de las características usted siente que se desarrolla más, que se expresa más o que se desenvuelve mejor, sea en la característica formativa del aprendizaje permanente, sea en la característica de la difusión, sea en la característica lúdica, sea en la característica social o en la característica artística. Recuerde que son 5, usted me va a decir en cuál de ellas usted siente que se desarrolla o se ha desenvuelto mejor a lo largo de su vida y de la cual usted ha adquirido un mayor o más significativo aprendizaje. Eso me lo va a dejar en un video, en una nota de voz. Eso es todo, chicos. Feliz día y bendiciones.